Ay, qué madre. Dos las que puedas. Tres. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Les doy la bienvenida al tercer día de capacitación. Vender, vender, vender es todo lo que quiero. Es lo único que quiero, mejor dicho. Quiero agradecerles su participación, estar acá presentes en este curso. Quería informarles antes cómo va a ser la actividad el día viernes, que el lunes no se los informé. El viernes va a ser una mecánica diferente. Vamos a tener un panel con 3 empresarios de turismo, con antecedentes en ventas que todos conocemos, y lo que queremos es realizar preguntas y respuestas de cómo manejan ellos su día a día en el mundo de las ventas. Estas 3 personas son Jacibe Chaparro de Grupo MOC, Andrés Rincón de SIC Mayorista y Alexander Ruiz de AM Resorts, que con mi persona y con Andrés y Ricardo, los profesores, vamos a tener una charla con ellos de cómo trabajan, cómo se motivan, cómo generan mejores ventas, cómo generan fidelidad con sus clientes. Y creo que va a ser una experiencia muy importante para todos ustedes en el día a día en este trabajo que es la comercialización de productos turísticos. Eso va a ser el día viernes, obviamente puntual como siempre a las 5 de la tarde. Y esperamos que ustedes tengan todas las preguntas para ellos, qué les gustaría saber, cómo se preparan día a día para empezar su trabajo, cómo motivan a sus empleados para vender mejor, para vender más, para estar activos. Creo que esto va a ser una herramienta muy importante para cerrar con broche de oro este curso de capacitación en ventas. Esa es mi
inicio, quiero dar la bienvenida a Andrés, que hoy va a hablar sobre el tercer módulo, que es Mi reputación es todo, que creo que es muy importante. Y les agradezco nuevamente su participación en este curso de la DEVI Capacita. Muchísimas gracias y Andrés, te doy la palabra. Lo duro que está en él. Estamos cuando ahí vamos, amor. Por favor, si podemos bloquear todos los micrófonos para que Andrés pueda comenzar. Alex, también lo tienes por ahí abierto. Bueno, entonces, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien, porque vamos a aprender un montón hoy. Entonces, acá creo que ya están viendo mi presentación, ya están viendo mi computador. Entonces, como lo hemos venido haciendo en la dinámica, la idea es que vayamos a digamos, como a este juego, como a esta interacción. Y es que ustedes toman su celular, agregan este código, o sea, ingresan a menti.com, ponen el código, o si no, también pueden escanear el código QR que tienen ahí al frente, o agregan la última dirección que tienen ahí. ¿Listo? Entonces la idea es que podamos ahí como obtener algunos resultados y sobre todo mientras llega un poquito más de personas. Vamos a jugar, ¿qué vamos a jugar aquí? Para que me puedan escuchar, déjala así. ¿Tienen los micrófonos abiertos? ¿Listo? Entonces, ahí ustedes van a encontrar una pregunta bien interesante, inclusive muy curiosa, y es, ¿qué palabra ustedes utilizan para describir su marca o su empresa incluso? O sea, cuando ustedes ven el nombre que ustedes tienen, ¿qué sentimiento les trae a la mente? Y eso es interesante porque se viene trabajando en varias consultorías. Y es el tema de lo que les mandé a ustedes. Tomamos unas fotos. Ya. Entonces, esto es interesante porque varias consultorías vienen trabajando este tema y es que las marcas pues no son solo una empresa que nos vende algo, sino que también transmite muchísimos más conceptos. Entonces, pues este ejercicio es bien interesante por eso. Entonces, hasta ahora tenemos 18 respuestas, tenemos 46 personas. Si quieren, esperamos aquí. Vayan ustedes llenando. Otros 2 minuticos. Porfa, puedes colocar nuevamente el código. Qué pena es que no alcance a... Mira, el código está arriba, dice 3825020. Ah, ok. Entonces, mira, 38250. Chico, debía haber sabido que estaría viejo que iba. Listo, último minutico y pasamos a la siguiente pregunta. Esto es, si ustedes me preguntan también, pues muy interesante que conozcan estas palabras porque al final, pues también nos toca empezar a construir con respecto a estas. Entonces, si yo quiero hacer una evaluación de mi marca, pues quiero que estas palabras también estén integradas. Incluso algo muy importante, pues digamos que eso no lo vamos a ver en este tiempo, pero si ustedes quieren aprender de ese tema, es bien interesante sobre branding y es cómo creamos las marcas, el tema de los colores, todo lo que tiene de relación con los símbolos que puede
transmitir. Entonces, pues esto también es algo bien interesante. Digamos, bueno, vamos a dejar ahí, ya avanzamos y vamos a la siguiente pregunta, otra también esperando, digamos, como tratando de que vaya sumándose gente. Tenemos acá, entonces, tu empresa está en internet y entonces, pues acá tengo una opción que es no. La otra es que tengo una página web, la otra es que tengo redes sociales, hay una que tiene ambas. Hay otra muy avanzada que es que tiene ambas, pero ya tiene estrategias digitales. E inclusive, digamos acá en este término, la más avanzada es que yo tengo todo, pero incluso le he delegado a otra persona para que lo haga. Entonces hay unas empresas que están especializadas en esto. Digamos que en estos términos sería como las más avanzadas. Bien. También damos 2 minuticos. Eso es bien interesante porque ustedes ven los resultados en línea, o sea, las personas contestan y esto automáticamente va sumando. Entonces, pues es chévere ver ahí los resultados de lo que opina y lo que tiene cada empresa. Entonces, bueno el ejercicio en ese sentido. Listo. Completamos 20, yo creo que ya podemos avanzar. Esto nos da un panorama para poder, digamos, empezar a hablar muchísimo del tema de ventas. Entonces, vamos a arrancar. Espero que ahí estén viendo mi pantalla. Tenemos acá una de las frases, a mí me llama mucho la atención y siempre pues digamos que me la han repetido en mi familia, es el tema de que cuando uno hace las cosas bien, los resultados se van a ver. Entonces, pues con esto, ¿qué quiero decir? Que nos toca empezar a trabajar en el proceso comercial para que con el proceso comercial lleguen las ventas. O sea, las ventas no es algo que nos va a salir de un momento a otro, sino que también lleva pues un paso a paso. Entonces, esto que estamos aprendiendo acá precisamente es para que empecemos a trabajar y a medida que vamos avanzando en ese trabajo es que vamos consiguiendo los resultados. Entonces, pues bueno, ustedes conocen también esta frase, es una imagen vale más que 1000 palabras. Hoy todos queremos esto. O sea, incluso el fin de semana pasado tuve la oportunidad, después de, pues ustedes saben, estar, digamos, mucho tiempo acá encerrado en el apartamento, pude ir a la finca porque pues tocaba echar como una vueltica. Y fue interesantísimo, digamos, ver esos verdes, ver esos colores que tiene la naturaleza, porque pues eso pues es algo que ya casi que no estaba acostumbrado recientemente. Entonces, pues hoy lo que queremos es viajar. O sea, si ustedes me preguntan y ya estuvieran abiertos los aeropuertos, lo que haría es coger un avión e irme y pues, o sea, tengo planeado ir a Caquetá para conectarme con la naturaleza. Ya tengo allá unos ríos, tengo allá un tema de una finca con un amigo, entonces pues la idea es como ir a abrazar un árbol y poderme reconectar con la naturaleza. Ese es mi sueño, apenas se pueda, digamos, entender como un poco la normalidad. Ahora, ¿a qué voy con esto? Los turistas, pues, al ver estas imágenes también empiezan a inspirarse, empiezan a, digamos, a traer algunas emociones que son bien interesantes para ellos, y esto es lo que también nos toca empezar a nosotros trabajar como marca. A veces nosotros descuidamos un poco estos temas de imagen, y pues al final esto tiene muchísimo que ver porque pues es lo que nosotros estamos transmitiendo, es nuestra primera impresión. Entonces, si nosotros tenemos una impresión que no es tan buena, pues ahí es donde vamos a tener ya un problema de comunicación con nuestros clientes. Acá yo les doy algunas de las marcas. Digamos que el tema, ustedes todos conocen McDonald's, que tiene un reconocimiento altísimo, tienen el tema de Despegar, que pues obviamente ya lo tienen muy referenciado, está el tema de TripAdvisor, el tema de Avianca, digamos, por traer algunos, pero si ustedes ven ahí al lado, hay algo que se llama el isotipo. Ese isotipo
pues personalmente, y eso lo he visto también en varios estudios, me parece muy importante porque al final logran que la marca se desprenda un poco del nombre y pase a ser una imagen, y esa imagen empieza a coger mucha fuerza, sobre todo porque para nosotros las personas es mucho más fácil recordar una imagen que toda una palabra. Entonces, digamos, una de las recomendaciones que yo les doy es que ustedes como empresa, como marca, qué propuesta le están dando al cliente visualmente, y en este caso es qué isotipo tienen. O sea, a mí, y eso también lo pongo un poco a manera personal, cuando yo estoy interactuando con una persona, y digamos en un WhatsApp o en un Facebook, pues es bien interesante cuando ya esa persona pues deja, entre comillas, de ser persona y ya pasa a ser una empresa, porque a mí me genera mucho más, digamos, confianza, mucho más profesionalismo. A veces cuando uno quiere comprar algo y lo atiende una persona, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno encuentra como una foto familiar, como una foto muy personal, pues eso, digamos que tiene un impacto no tan positivo de, pues digamos, de primera vista. Entonces, mi recomendación para que empecemos a trabajar también es el tema de cómo vamos a proyectar esa imagen y cómo vamos a generar ese isotipo. Ahora, una de las preguntas acá es, pues, ¿tu marca cómo lo está haciendo? Y al final también, pues, ¿cómo vamos a reflejar esto ante los clientes? Porque los clientes son los que cuando están buscando algo de información, pues van a encontrarnos, y si nosotros le mostramos esa primera imagen y esa primera imagen es positiva para ellos, pues van a interactuar con nosotros. Ahora, si tiene una imagen que no es tan interesante, entonces de entrada, pues ahí es donde nos van a descartar. Entonces, eso también es bien interesante esa pregunta. Ahora, ¿es igual en todos lados? Lo que llamaríamos es homogénea. A veces, digamos que en unos perfiles, y digamos, tienen redes sociales, en Facebook está con unos colores, ustedes van a Twitter y está con otros colores, ustedes van a la página web y está con otros colores. Entonces, pues, digamos que eso le genera un poco de confusión al cliente, y el cliente es cuando no se empieza a conectar con nosotros. Entonces, es súper importante. Y llegamos al último, que es el tema de la recordación, que como lo estaba comentando hace unos 2 minuticos, el tema de poder poner una imagen en la mente de la persona, y cuando la mente, digamos, esté buscando una palabra, no relacione, eso va a ser vital para el tema comercial de nuestra marca. Acá vemos, digamos, un ejemplo. Cuando ustedes buscan, y acá solo por poner el ejemplo de Avianca, pues ustedes ven que está con el tema de rojo, 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 y ahí tenemos como toda esta parte institucional. El logo siempre es el mismo en todo lado. Esto lo que le genera es que la persona pues siempre lo esté recordando de la misma forma, y pues ustedes dirán, no, pero es que esa Avianca pues tiene todo un grupo y un área comercial para eso. Sí, pero hoy en día nosotros, digamos, como empresas pequeñas también podemos hacer esto, o empresas medianas. O sea, uno puede llegar y empezar a trabajar esto tratando de buscar un manual de marca, y el manual de marca le va dando las pautas para poder hablar siempre con el mismo lenguaje. Entonces, esto es súper importante, que también haya una inversión en tiempo. Digamos, un concepto bien interesante, y es el tema de lo que llamamos el top of mind. Es un concepto, pues, viene obviamente de la parte anglo, donde nos dice, bueno, ¿qué significa el top of mind? Y es que cuando a usted le pregunten por algún tema, por alguna empresa en específico de algún sector, pues la primera que yo nombre, esa va a ser mi top of mind. Y entonces esto es súper importante, que nosotros podamos trabajar este concepto, porque nuestra empresa tendrá que enfocarse en poder generar esa recordación para que cuando le hablemos a ese cliente nos tenga presentes y siempre nos pueda referenciar. Ahora, esto para las empresas grandes, llámese Avianca, llámese El Tiempo, llámese Ecopetrol, pues el top of mind es muy grande, porque pues ellos hacen inversiones en publicidad, pues no solo para su cliente objetivo, sino también para diversos clientes. Entonces, eventualmente mucha gente los conoce. Pasa lo mismo con Coca-Cola, pasa lo mismo con Cemex, y pues digamos las marcas que a ustedes se les vienen a la cabeza. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Y quiero que resalten que cuando ustedes tengan identificados un segmento de mercado, en ese segmento de mercado nosotros tenemos que ser top of mind. Y el ejemplo, digamos, para muchos que manejan, digamos, el tema religioso, o sea, si yo hablo que le vendo o le comercializo mis paquetes turísticos por diferentes iglesias, el día de mañana cuando yo llegue y le pregunte a alguna iglesia, la iglesia diga, ah, yo sé que lo hago con Religious Tours.
¿sí? Entonces, la cuestión es que mi marca, pues ya está ahí. Ahora, si ya yo estoy ahí en esa buena posición, pues lo que voy a hacer es que voy a aumentar la probabilidad de compra porque ya alguien me está hablando de esto. Ahora, si yo le pregunté a otra persona y esa persona me ubica en la primera posición, es porque, pues, tengo algo bueno. Entonces, de ahí es la importancia que nosotros estemos trabajando sobre el top of mind. Si ahora yo manejo el tema de colegios, pues cuando yo llegue a colegios y cuando yo llegue, digamos, al segmento específico, pues que yo esté ahí. Ese, digamos, es un gran trabajo que tengo que tener. Entonces llegamos a retomando el concepto que habíamos visto desde el primer día, y era el tema del embudo de conversión. Yo hago mucho énfasis en esto porque a veces nos enfocamos solo en el bloque verde, que es el tema de la persuasión, o sea, es casi cuando el cliente lo tenemos enfrente. Pero si ustedes me preguntan, o sea, la cuestión es que pues todo viene de un paso a paso, que lo hablamos inicialmente, y este paso a paso, pues digamos que va un poco, entre comillas, depurando los clientes que finalmente nos van a comprar. Y si ustedes ven después de la persuasión, o sea, que lo tenemos frente a frente o que tenemos una comunicación mucho más intensiva, pues es que viene la venta. Ahora, si ustedes ven después de la venta, también hay otro paso que es el que hablábamos de fidelización, que por ahí Ricardo también lo había comentado. Ahora, algo importante acá. ¿Por qué tiene forma de embudo? Porque normalmente cuando nosotros nos segmentamos bien, lo que va a pasar con nuestros clientes es que vamos a tener muchísimos perfiles. Entonces, cuando yo le estoy, digamos, entre comillas, atacando o llegando a diferentes perfiles, pues le voy a llegar una masa de gente interesante, pero como no todos están interesados en mi marca o en mi producto, lo que van a hacer es que automáticamente se van a salir. Y esto lo que genera es que para el siguiente paso, pues ya vaya menos gente, para el siguiente paso menos gente y así sucesivamente hasta que lleguemos a la venta. ¿Cuál es el ideal de este embudo de conversión? Que no fuera un embudo, que fuera un cilindro. Y eso es un concepto bien interesante porque imagínense que a la gente que yo le llego es a la gente que yo finalmente le vendo. O sea, si ataqué 100 personas con mis estrategias comerciales y le vendí a 100 personas, pues ahí lo que estoy haciendo es que tengo una especie de cilindro. Y eso sería espectacular, porque todos los esfuerzos que yo hice para conseguir un cliente se vieron materializados en una venta. Muchas veces nosotros perdemos plata por acá y es precisamente porque hacemos una promoción, pero la promoción no tiene foco. Entonces, lo que hacemos es llegarle a muchísima gente. Cuando digamos, la gente que nos interesa empieza a conocer los canales, pues ya, digamos, está reduciéndose. Cuando ya vemos que no estamos en los canales, entonces llega producto, entonces se va reduciendo y así sucesivamente. Entonces, ahí es cuando decimos, oiga, esa plática se perdió. Pero básicamente lo que nos toca empezar a trabajar, y por eso lo venimos haciendo desde el lunes y martes, es el tema de la oferta de valor. Nosotros con la oferta de valor bien definida, tenemos ya un segmento, tenemos un producto, tenemos ya unas características y eso lo que nos permite es crear una propuesta bien interesante para que podamos diferenciar a qué segmentos queremos llegar, por dónde le queremos llegar, con qué comunicación le queremos llegar y pues básicamente esto hace que no sea un embudo, sino que nos convirtamos un poco más hacia un cilindro. Acá yo tengo dos conceptos bien interesantes. Uno que quería retomar es el tema de la conversión. O sea, si nosotros tenemos una conversión buena, o sea, si tenemos 100 clientes y de esos 100 clientes pasan 99 a la parte de plaza y canales, pues lo que estamos teniendo es una conversión muy alta, casi del 100%. Entonces, ahí pues estamos hablando de que hay algo bien interesante que se viene trabajando. Si de plaza pasamos a producto con 98 clientes, pues estamos diciendo, oiga, tenemos una conversión muy alta. Pero si yo de promoción paso a plaza, digamos, teníamos 100 clientes y paso a plaza con 10, es porque hay un error en esa comunicación y las personas, ahí es donde están teniendo un problema, por ende, la conversión va a ser muy baja. Entonces tienen que tener en cuenta mucho en cuenta el tema de ese indicador porque va a ser fundamental en el tema del aumento de ventas. O sea, ojalá tuviéramos los clientes que les llegamos son los clientes que nos compran. Otro tema importante es el tema de los tiempos. O sea, cuando ustedes llegan y están hablando con un cliente, tienen que saber cuáles son los tiempos de ese cliente. Si en el caso, digamos, para tomar lo que nos comentaba Ricardo en los ejemplos, si estamos hablando de parejas mayores con cierto estatus, pues ellos hablábamos que tenían un proceso más reflexivo. ¿Cuánto dura ese proceso reflexivo? Puede durar más o menos unos 2 meses, 3 meses, digamos, un poco adaptado a lo que está pasando post-COVID. Ahora,
toca saber que le vamos a llegar en la parte de promoción desde los 2, 3 meses antes, después va a conectarse con nosotros, digamos, 2 meses y medio, llega la parte de producto 2 meses, llega la parte del precio al mes y medio, llega la parte del persuasión al mes, y un mes antes nos está comprando. O sea, eso es interesante también que sepamos cuáles son los tiempos de cada cliente. Ahora, si nos vamos a un cliente, de pronto el tema de lo que les comentaba de los colegios, pues los colegios puede que tengan un ritmo, unos tiempos mucho más alargados, donde nos toca saber y pasar una planeación para que esto lo puedan introducir dentro de los planes del año y para que la gente sepa que van a hacer esos viajes y los papás y las familias, que finalmente son los que lo van a disfrutar. Entonces es importantísimo el tema de saber cuáles son los tiempos de cada cliente, porque esto nos permite hacer un seguimiento. Si nosotros sabemos que un cliente corporativo se demora alrededor de 6 meses tomando la decisión, pues nos toca llegarle con 6 meses, hacerle un seguimiento casi que mensual y sabemos que más o menos a los 2 meses es que toma la decisión. Entonces ahí es que nos toca ser mucho más contundentes. Entonces el tema de definir los tiempos es supremamente importante. Ahora, esto, digamos, no me lo estoy inventando, esto al final es el resumen de muchos estudios que hay alrededor de las ventas, y este que tienen al frente es muy importante, y lo definió un grande que creo que todos le ponemos mucha atención porque pues tiene mucha información de nosotros, que se llama Google. Y él básicamente hizo un estudio sobre, bueno, cómo es el ciclo de compra, cómo es el journey o el viaje del cliente para que pueda comprar turismo. Y él encontró que se pueden hacer en 5 fases. La primera fase es la etapa del sueño, la etapa de la inspiración. Y lo que va a hacer ahí la persona es poder, digamos, ve una publicidad, no sé si ustedes han visto Vive Ecuador o salió que día una propaganda de Colombia o de pronto México, digamos que uno ha visto diferentes opciones y eso se le mete, digamos, en la mente de la persona y ahí empieza un poco a trabajar y a decir, oiga, ¿por qué no estoy allá? Y empieza, digamos, que uno a planear. Después de eso, ya efectivamente se siente un poco más concienzudo y empieza a decir, bueno, ¿cuáles son los datos? ¿Cuáles son las mejores épocas para ir? ¿Qué tengo que visitar? ¿Qué es lo que no me puedo perder? Y eso es lo que vamos a llamar la etapa de planeación, que sería el segundo paso. Y ahí es súper importante porque ahí es donde, pues, o sea, está básicamente todos los insumos que yo voy a necesitar para cuando vaya a viajar. La tercera fase se llama la etapa de la reserva. Y acá es básicamente cuando yo ya me siento con una empresa y con esa empresa es que yo ya tengo una interacción y decir, oiga, yo quiero esto, esto y esto. ¿Por qué? Pues porque yo ya lo vi. Acá es donde, y si ustedes me preguntan, muchas de las empresas están focalizadas, que es la etapa verde, y es cuando tenemos al cliente enfrente y pues lo queremos persuadir, lo queremos, digamos, llamar un poco la atención de que nos compre, ¿cierto? Pero lo que está pasando ahí es que estamos dejando o sea, digamos, un poco olvidado las 2 partes anteriores. O sea, esa parte de crearle la ilusión y donde está la parte de la información, pues también nos toca empezar a trabajar para cuando llegue a nosotros, pues ya llegue con una información mucho más completa y con esa información, pues nos pueda comprar. Llegamos a la etapa 4. La etapa 4 es la que llamamos el disfrute. Y en ese disfrute lo que nosotros encontramos es que ya el cliente nos compró y ya está allá, en el tour, o ya está en el hotel, o ya está en la atracción turística. Digamos que ya esto lo está viviendo. Y después de esto viene una de las etapas más importantes que se llama la etapa del compartir. Y ese compartir estamos hablando de el compartir experiencias. Entonces, pues no sé si ustedes han visto, y creo que nosotros todos somos iguales, pues estamos en algún sitio, nos tomamos una foto, hacemos un video, pues queremos como dejar ese recuerdo. Ahora, ese recuerdo no se queda solo en nuestro celular. Y esto, pues, digamos, muchas de las personas que están acá en este curso, pues todos somos viajeros en general, pues les gusta compartir esas fotos, pues es natural. O sea, nosotros como humanos nos gusta que los otros vean lo que nosotros hicimos. Entonces, esto se viene bien interesante porque si ustedes ven, acá está completando todo el círculo y lo que hace es que se conecta con la parte de inspiración y vuelve otra vez a empezar. Entonces, digamos, para ponerlo en un ejemplo práctico, la pareja de adultos mayores, un poco exclusiva, pues se dio cuenta que quería ir a un tour de vinos en Chile.
y este tour de vinos era súper exclusivo. Entonces, como ellos vivían del tema de, pues ya del disfrute, ¿cierto? De cumplir ciertas metas, y a la señora le gustaba mucho el vino, pues ¿por qué no ir a las cavas que hay en Chile? Ahora, ella vio unas fotos, vio unos videos, vio unos contenidos, vio unos reportajes, vio unos bloggers, ¿cierto? Vio unos youtubers, y esta información se le metió en la cabeza. Después de que se le metió en la cabeza, entonces ella dice, bueno, vamos a buscar qué hay, y empieza en el computador a mirar qué información hay, cómo viajar, cuándo es la mejor fecha, pues digamos que los datos más relevantes sobre el tema del viaje. Y acá yo quiero resaltar ese 85% que está ahí, digamos, puesto en la mitad. Y es que ese 85% que nos dice, los viajes de vacaciones consideran el Internet como la principal fuente de planeación de viajes. Y entonces acá, pues llegaba algo bien curioso y es como, pero ¿cómo así? ¿Internet es mi competencia o no es mi competencia? ¿Es mi enemigo, no es mi enemigo? ¿O es mi complemento y es mi aliado? O sea, podemos evolucionar muchísimo, digamos, este concepto, y al final acá lo que estamos viendo es que la gente se deja influenciar muchísimo por lo que dice en Internet. Entonces, pues es importante estar ahí. Bueno, después de que la señora encuentra, digamos, muchas opciones, ya encuentra una agencia de viajes que ofrece esos tours allá en Chile, yendo a las cavas para conocer el tema del vino. Entonces le gustó, la convencieron, le pareció muy interesante, ya después va y disfruta. Allá en el disfrute nosotros también podemos tener un contacto con los clientes, y es decirle, oiga, usted ya que está en Santiago, en todo lo que está alrededor de los viñedos, ¿por qué no aprovecha ir a este restaurante, ir a este sitio? Le tengo el tour. Es un adicional, pero acá usted digamos que le puede servir porque ya está allá. O sea, a usted le sale más barato hacerlo hoy que si después planea para volver a ir. Entonces la gente llega y dice, oiga, qué interesante, se está preocupando por mi viaje y pues me está agregando valor precisamente con todo esto. Si no es que ya se lo dijo antes, pero pues también uno puede mantener ahí un contacto. Y al final, importantísimo el tema de que todas esas foticos, todos esos comentarios, pues vengan para acá porque los necesitamos para poder influenciar a otros viajeros que quieran disfrutar de esa misma experiencia. Entonces, digamos que ahí completamos el ciclo. Acá vemos que hay muchísimas posibilidades. Y esto también les quiero dejar ahí la inquietud y el asterisco, es para que cuando hablamos de reinventarnos, y precisamente con todo esto de la pandemia, pues hablemos, oiga, ¿por qué no revisamos en este viaje del cliente qué propuestas podemos generar nosotros como empresa? Y yo les voy a dar, digamos, una experiencia personal. Nosotros, analizando precisamente este ciclo que dijimos, vamos a entrar en la etapa de la inspiración. ¿Y cómo hacemos? Pues grabemos videos, hagamos el tema de tours virtuales, hagamos el tema de una revista digital, ¿cierto? Entonces, como que llegan otras ideas que están ajustándose a cada una de estas etapas, y si el cliente me logra ver desde allá, pues yo estoy aumentando las probabilidades de venta, porque lo que estoy haciendo es que ese cliente que no lo tenía pueda entrar en el embudo. Porque, o sea, imagínense la cantidad de clientes, si ese cliente busca muchas fuentes en Internet y logra encontrar una de mis fuentes, pues al final lo que yo estoy haciendo es empezarlo a recoger para que me pueda comprar. Entonces, esto es súper importante. Entonces, acá yo traje una especie de meme y al final es, pues, o sea, es una escena de Los Simpson donde Nelson se burla de un señor que era, pues, que estaba chiquito en un carro y cuando se baja, pues, se da cuenta que es un gigante. ¿Listo? Y básicamente quiero que ustedes se lleven el recuerdo de, oiga, Internet no es nuestro enemigo. Internet es algo que podemos empezar a trabajar en conjunto y lo que podemos hacer es aprovechar lo máximo de él para poder nosotros inclusive poder vender más. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver. El teléfono móvil. Esta es una encuesta también bien interesante. El teléfono móvil, pues ustedes saben, se nos ha metido en la vida en todo lado. O sea, hoy en día, pues antes de acostarse, cuando uno se levanta, cuando uno está cocinando, o sea, en todo momento casi que uno tiene el celular. Aquí hicieron una encuesta de una empresa que se llama Hosteltour, donde le preguntaban, oiga, ¿cuál es el uso del celular mientras usted está haciendo turismo? Y pues básicamente acá vemos las cifras. O sea, si ustedes ven es muy alto. Esto fue en el 2018. Yo creería que hoy, 2020, es muchísimo más y pues digamos, post pandemia debe salir un montón. O sea, la gente va a utilizar mucho el celular. Con el tema de, que eso lo vamos a ver mañana, con el tema de la pandemia, pues el tema de cómo conectarse con el celular también va a ser vital, porque el celular es personal. O sea que si yo antes le entregaba un boleto
físico, pues ahora, ¿qué voy a intentar hacer? Poderlo meter dentro del celular para que en el celular pues no haya un contacto. Y ese contacto menos lo que hace es que también reduzca las posibilidades de contagio. Entonces, se vienen ahí como unas estrategias interesantes. Pero la pregunta es acá, bueno, ¿estamos acomodados nosotros como empresa en el celular? O sea, ¿estamos ahí recibiendo los clientes? ¿Cómo hacemos si el cliente va en un bus, va en un avión, está, digamos, en una sala de espera de un hospital, entra a su celular y dice, quiero buscar empresas de turismo, ¿estoy ahí? O sea, esa es una de las grandes preguntas, porque si no, estamos perdiendo gran cantidad de gente. ¿Listo? Estas son una de las preguntas resumen. O sea, estamos en Internet, por eso, digamos, creo que 2, 3 personitas que nos contestaron que no estaban. O sea, es imperante que empecemos a desarrollar este tipo de estrategias porque sí o sí la gente está ahí. ¿Listo? Ahora, acá hay un modelito, como lo poníamos ayer, era un tema de un ABC, o sea, nos toca empezar a trabajar el primer nivel para luego ir al segundo, para luego ir al tercero, y hay muchísimos más, pero pues obviamente acá vamos a hacer como un esbozo, pues la idea es que ustedes se lleven una muy buena información para que podamos aumentar las ventas ya. Y en este caso, una de las preguntas es, oiga, ¿ya estamos en Google? Hoy en día, el tema de cuando no sé algo, pues automáticamente cojo mi celular que tengo datos, o sea, y el porcentaje ahorita de penetración de datos es muy alto y sobre todo después de la pandemia, o sea, estamos hablando, no sé el último reporte, pero creo que el 60%, o sea, ya mucha gente lo tiene. Entonces la cuestión es que, pues ya accedo y pregunto, y entonces digo, ¿dónde queda una barbería cerca? Y entonces Google ya me dice, mire, la barbería más cerca queda a 2 cuadras. ¿Dónde queda una carnicería? Entonces dice, la carnicería más cerca queda a 6 cuadras. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hace Google para saber esa información? Y básicamente es porque nosotros se la estamos dando. Y acá es donde llega un concepto bien interesante, que es una herramienta, si quieren para que tomen nota, que se llama Google My Business. Si uno no tiene el perfil de la empresa en Google My Business, pues está reduciendo muchísimo la probabilidad de que lo puedan encontrar. Entonces, si no lo pueden encontrar, es como si la gente no entrara al embudo. Y si no entra al embudo, pues menos le voy a conseguir una venta. Entonces, lo que necesitamos hacer es empezarlo a meter en ese embudo y pues una de las herramientas es Google My Business. Lo interesante, es gratis. Si quieren pueden preguntar en el mismo Google cómo creo mi Google My Business y ahí es donde les puede hacer un tema de ficha de producto. Acá se los voy a mostrar. Una ficha de producto normal es esta que está acá. Es esta que está acá a la derecha. Ustedes pueden ver, acá digamos pues lo hice con mi empresa. Acá ustedes buscan en internet y cuando buscan, entonces les va a salir algo acá a la derecha. ¿Y qué es lo interesante? Pues acá nos sale la dirección, nos dice si estamos abiertos o no, nos dice cuál es el teléfono y acá me está colgando algo bien interesante y es el tema de los productos. O sea, si yo no tengo página de internet, pues esta es una solución para poder colgar mis productos. Ahora, ¿yo qué puedo poner acá? Digamos, si tengo tours a México, si tengo tours acá en Medellín, o si tengo, pues no sé, planes especiales en Brasil, pues acá yo lo puedo poner y le pongo un precio estimado. Ahora, la gente, hoy en día, y esto también es algo bien interesante, pues hay algo que se llama la pereza. Ya no queremos entrar, digamos, casi que en contacto con otras personas. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí a veces me pasa, es como, oiga, yo no quiero hablar con nadie en específico. Entonces, ¿qué hace uno? Pues o mandar un WhatsApp, ¿cierto? O escribir por un chat. Entonces, este tipo de herramientas también las vamos a ver más adelante, pero nos toca tenerlas desarrolladas, porque si no, estas personas que les da pereza hablar con otra persona, pues las estamos perdiendo. Entonces, volvemos al tema de que no la dejamos entrar al embudo y por ende no le estamos vendiendo. Entonces, interesante que abran esta ficha de perfil. Acá ustedes pueden encontrar todo. Sale el tema de los horarios, sale el tema de las preguntas y respuestas y acá sale algo bien interesante y es el tema de las opiniones que la gente tiene sobre la empresa. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, en estos días hemos hablado de la reputación. La reputación es ese concepto que nos tienen unos terceros sobre los servicios, sobre los productos y sobre nuestra empresa como tal. Digamos que acá en Google se pueden dar ese tipo de opiniones. Y esto lo que permite es que si yo no conozco nada de la empresa y veo que esta empresa tiene una calificación de 5 estrellas y que la han calificado unas 5, 10, 20 personas, pues al final a mí me da mucha
confianza comprarles, porque me está diciendo, uno, que existe, dos, que es una empresa seria, y tres, que otros clientes que ya pasaron por esa misma experiencia, pues al final, digamos, expresaron ahí su opinión y les fue muy bien. Entonces, esto también es súper interesante. Ahora, lo otro, el tema de la página web. La página web hoy en día es un tema fundamental. Si no tenemos página web, pasa como hace unos años, el tema de páginas amarillas, pues no existe. O sea, las personas cuando tienen una duda van al celular y en el celular llegan y preguntan X empresa. Si la empresa no está, entonces ya le genera un poco de desconfianza. Y esta desconfianza pues se traduce en que al final no entran a nuestra marca, a nuestra empresa, y por ende pues no les podemos vender. Ahora, esto es triste porque casi que les estamos cerrando la puerta sin tenerla. Entonces, pues lo más importante es poder tener una posibilidad, y esta posibilidad se llama una página web o algo que se llama un landing page. ¿Y un landing page qué es? Es una página que llaman una página de aterrizaje, donde ponemos una información muy básica. Y esta información puede ser como los tipos de producto, dónde me encuentro ubicado, qué horarios me puede llamar, y básicamente el portafolio que yo pueda tener. Ahora, ¿qué permite esto? Que cuando una persona está en internet y le cause algo de curiosidad sobre, digamos, los productos o servicios, pues al final me encuentre, y cuando me encuentra con una página web, con un dominio, entonces al final esto llega y dice, ah, es una empresa profesional. ¿Listo? Esto le da también muchísimo goodwill al trabajo que nosotros estamos haciendo. Y viene también otro concepto bien interesante, y es el tema del responsive. ¿Y qué es el responsive? Es que, como les comenté hace unos minutos, el tema de meterse en el celular es vital. Entonces, hay unas empresas que tienen su página web, pero la página web no es responsive. ¿Y qué significa? Que no se acomoda a los teléfonos móviles. Entonces, hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Que las páginas web tengan esta tecnología y básicamente cuando yo lo abro en una tableta, pues se me ajuste al tamaño de la tableta. Cuando yo lo abro en un celular, pues se ajuste al tamaño del celular, y cuando lo abro en un computador, también al tamaño del computador. Entonces, esto es vital porque si nosotros no tenemos esta adaptación, pues el cliente llega y se encuentra con una página que no está actualizada, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero les toca empezar a acercar, pues digamos, el tema de las letras para poder leer, y pues esto es incómodo. Y hoy en día, nosotros como clientes, y se los digo desde el punto de vista de cliente, pues no nos tomamos ese trabajo. O sea, si nosotros vemos que nos toca empezar a acercar, a movernos, como a tener unos trabajos extras, pues ¿qué hacemos? Pues es más fácil buscar una empresa que lo tenga todo. Entonces, cerramos esa, nos vamos para otro, y pues básicamente se perdió esa venta. Entonces, también es súper importante que cuando estén pensando en el tema de página web, pues estemos pensando en tema de responsive. Esto, incluso, y pues más adelante lo vamos a ver, ayuda a posicionar las páginas web. ¿Y qué es posicionar? Que cuando ustedes buscan en Google, pues ustedes sean de las primeras páginas, de las primeras búsquedas que pueda encontrar la gente. Entonces, eso también es bien interesante. Llegamos al tema de redes sociales. Y sé que voy muy rápido, voy a ver el chat, pues que hay harto tema. No, entonces, el tema de redes sociales. En redes sociales hoy en día es una necesidad. Ya pasó de ser como una especie de lujo, ya pasó incluso de ser solo para jóvenes, hoy en día ya está para todo el mundo. Y es importantísimo porque, pues con el acceso al móvil, y creo que en celulares tenemos una penetración, pues, o sea, muy cercana está por ahí en el 90%, con esto lo que hace es que todo el mundo tenga celular. Entonces, pues nosotros podemos entrar a este tema de las redes sociales, y ahí es cuando podemos empezar a crear nuestros perfiles. Ahora, la pregunta es, ¿qué perfiles, qué redes sociales abro? Digamos que en turismo hay unas que son las más relevantes, y las más relevantes en esto, pues es el tema de Facebook, Instagram y YouTube. ¿Bien? O sea, si nosotros vendemos con temas muy vacacionales, pues estas son perfectas. Hoy en día se está moviendo mucho el tema de una red social que se llama TikTok. Está un poco más segmentado hacia el tema de jóvenes, pero al final hay algunas empresas que han ido metiéndose en esta onda y han podido crear contenido para esta red. ¿Qué hacen? Pues son unos videos que ustedes los han visto, y pues ahí eventualmente sale la marca o hablan de la marca, y pues esto pues al final genera lo que hablábamos del tema de inspiración. Y hay otra que se llama LinkedIn,
que es un poco más corporativa, es un poco más profesional, es un poco más de, pues, o sea, de un nivel donde si yo me quiero contactar con una empresa, pues por este medio es que lo puedo hacer, porque en general todas las empresas, uno, deberían tener su perfil acá para que los puedan encontrar otras empresas, y dos, pues si yo quiero este segmento de mercado, pues eventualmente yo puedo buscar ciertos perfiles y ahí los voy a encontrar. Entonces, pues esto se viene bien interesante y otra vez lo mezclo con el tema de, del cliente segmento, del cliente objetivo. Y es, dependiendo de esto, pues es que yo voy a saber qué redes sociales voy a abrir o no. Porque si yo me quiero enfocar en un B2B, pues yo puedo abrir un LinkedIn y LinkedIn, solo LinkedIn, va a ser vital para mí. Porque yo puedo empezar a decir, oiga, me conecto con X empresa me dice cuál es la persona encargada de las compras y a esa persona, o sea, ya le puedo mandar un mensaje directo y pues automáticamente va a ver mi empresa. Entonces, cuando vaya a tomar una decisión, pues me va a tener a mí dentro de la lista de opciones que pueda utilizar para el viaje. Esa puede ser algo muy buena. Ahora, puede que yo me vaya para el mercado un poco más, digamos, entre unos 25 y 40 años, que es un mercado muy bueno, y diga, este mercado se influencia mucho por Facebook. Entonces, vamos a apuntarle mucho a Facebook, empezamos a hacer unas buenas publicaciones por acá, empezamos a tener buen contenido, y esto pues también va a ser importante. O de pronto un poquito más juvenil y me voy con Instagram. Entonces, pues, digamos, ahí les combiné como un poco de estrategias que se pueden hacer con redes sociales, pero pues todo depende de mi cliente segmento, mi cliente objetivo. Entonces esto también es vital. Ahora, hay segmentos que a veces con una sola red está. O sea, ya no necesitamos crear tantas. Y esto también a veces es un error empresarial que empezamos a crear por un lado, por otro, por otro, por otro. Y lo que estamos haciendo, y más tarde lo vamos a ver con el tema de abriendo diferentes llaves. ¿Y qué significa esto? Que nosotros tenemos muchos canales de comunicación, la gente nos puede escribir por todos ellos y al final, pues nosotros como no tenemos la capacidad de atenderlos a todos, pues los dejamos ahí un poco a medias. Y el cliente, al ver que no le contestamos, pues obviamente busca otra empresa, pero se lleva una mala impresión de nuestra empresa. Entonces, casi que por hacer algo bueno, estamos haciendo algo malo y tienen que tener mucho cuidado con eso. Pasamos a la siguiente, que es el tema de los blogs o el tema del contenido que es información de valor. Y acá, pues, digamos que Ricardo lo hablaba ayer con un ejemplo muy específico, es el tema de, oiga, si yo sé que el New York Times está hablando de los planes gastronómicos en Cartagena, ¿por qué no busco más información sobre los tours gastronómicos y lo metemos dentro de mi página web? O lo metemos dentro de mis redes sociales. Y a lo último, yo le pongo un aviso donde consigue tu tour gastronómico conmigo. Y entonces lo que yo estoy haciendo es que el cliente se informa, el cliente aprende, que también es un insight que está manejándose por ahí, y al final, pues me está comprando a mí. Entonces, yo puedo hacer este tipo de conexiones y esto al final, pues va a tener muchísima relevancia para nuestro cliente objetivo. Repito, depende por qué canal estoy enviando esta información, pero puede ser algo bien interesante. No sé si ustedes también conocen o les ha llegado el tema del mailing. A veces uno está en bases de datos y dependiendo de la base de datos le mandan cierta información, que es como una especie de una plantilla y en esa plantilla pues va información sobre abrir un X restaurante, ya podemos ir a tal hotel, ya podemos viajar por X aerolínea. O sea, eso es porque ya está también segmentada la información. Entonces, esto se vuelve importante. A veces nos envían información para que nosotros sepamos más. Entonces, esto también es bien interesante. Y lo último acá, de lo básico, que sería el tema A, que yo les hablaría, es el tema de la reputación en línea. Y esto de la reputación en línea es cómo otras empresas hablan sobre mi empresa. Y esto es importantísimo que ustedes empiecen a desarrollar esto, porque cuando yo tengo una página web o tengo unas redes sociales que están solitas, pues es interesante y la gente me puede encontrar. Pero si yo tengo alrededor de esto diferentes círculos y cada uno de estos círculos empieza a hablar de mí, pues lo que yo estoy haciendo es generando como una especie de comunidad de confianza. Y acá es donde pues esto nos va a servir mucho para que el cliente pueda decir, oiga, yo les voy a comprar. O a veces cuando nos tildan a comparar con precios, pues llegan y digan una compañía A y una compañía B, la compañía B es la que lo conoce mucha más gente. Entonces yo le compro a la compañía B, incluso siendo más cara.
Entonces, esto es, digamos que una de las cuestiones que también nos toca empezar a trabajar. Y acá tenemos uno de los validadores principales en turismo, que se llama TripAdvisor. Si ustedes trabajan en turismo receptivo, digamos que esto es fundamental porque acá tenemos el tema de hoteles, restaurantes y atracciones turísticas y uno crea su perfil y la gente comenta sobre este perfil. Ahora, ¿cuántas personas visitan TripAdvisor? Alrededor de 300 millones de personas al año. Entonces, que si estamos en TripAdvisor o no, ojalá. Y acá les voy a mostrar un ejemplo también de TripAdvisor. Volvemos al tema, pues, digamos, de mi empresa. Digamos, hoy en día tiene 495 comentarios. Tiene en varios idiomas, porque le repito, yo soy turismo receptivo, entonces tiene en varios idiomas, y acá es donde pueden apreciar mis comentarios. Entonces, 500 comentarios, y de los 500, 440 son excelentes y 46 son muy buenos. Y tengo otros que, bueno, fueron ahí como regularcitos, pero pues bueno, no todo es perfecto, entonces pues ahí estamos, digamos que muy bien. Ahora, ¿qué se mueve hacia allá? Hacia la parte de excelente, pues toda la gente. Ahora, ¿esto qué le permite al viajero? Pues ya tomar la decisión con muchísima más tranquilidad. ¿Por qué? Porque otros ya se arriesgaron y les pasó, digamos, tuvieron una muy buena experiencia. Entonces, esto hace que yo pueda tomar la decisión también muy convenientemente. Otro que podemos hacer es estar afiliados en diferentes asociaciones. Digamos, acá en el tema del caso de Colombia, pues tenemos el tema de Acotur, el tema de ANAT, el tema de Cotelco. Todas estas asociaciones al final lo que permiten es generar una especie de validación donde un tercero llegue y dice, sí, esta empresa cumple. Y esto lo que nos permite es que el día de mañana, cuando estemos enfrente de un cliente, pues yo diga, mire, yo soy asociado de tal empresa. Y si soy asociado de tal empresa es porque tengo unas buenas prácticas, porque me he, digamos, un poco diferenciado del resto, precisamente porque a mí me aceptaron. Entonces, esto también empieza a ser un poquito de poder mostrarlo. El tema de las certificaciones, llámese hoy el tema de check-in, llámese el tema de calidad, llámese un tema de una ISO, esto también nos genera reputación y generalmente estos también están linkeados, o sea, hay una página web que nos dice, esta empresa cumple, y pues ahí es donde nos genera el tráfico a nuestra página, que eso también es importante. Ahora, validaciones también como el tema de ProColombia, como el tema de la marca Colombia. Si ustedes son empresas en Colombia, por ejemplo, tener esta marca que sería algo bien interesante, pues todos la pueden tener, la marca CO. Y es llenar unos formularios y decir, yo soy una empresa que promueve pues las ventas, y no solo para internacionales, sino también para los mismos colombianos. Entonces yo podría tener esta marca CO. No todos la tienen. Ahora, esto lo que nos permite es que podamos generar esos diferenciales. Y es decir, yo la tengo, mi marca la tiene y por eso es que usted debería comprarme a mí. Esto, en otras palabras, genera algo que se llaman los backlinks. Y este es un término también bien interesante, y es que a medida que ustedes van teniendo esta reputación en diferentes empresas, pues estas empresas les están redirigiendo el tráfico a la página de ustedes. Entonces, pues esto es algo bien interesante, porque si los encontraron en TripAdvisor y le dan clic, pues automáticamente lo redirige a la página de ustedes, pero ya el cliente viene, o sea, ya no con la parte de inspiración, sino que ya baja un poco más y ya estamos en la parte del precio, o ya estamos en la parte de la persuasión, o sea, ya estamos en un nivel mucho más cerca de la venta. ¿Por qué? Pues porque ellos ya me lograron avanzar pues toda la parte del embudo a donde lo quería llegar. Entonces, esto también es bien importante trabajar. Ahora, llegamos a la parte Andrés, B. Dime. Permíteme un instante regresar a slides. Quería ahí complementar. En esta primera fase de la que Andrés nos está hablando, el tip que también podríamos compartirles hoy es que el rey es el contenido. A diferencia de otras circunstancias donde muchas veces pareciera que el rey es el precio, en esta fase el rey es el contenido. Cuando Andrés nos explicaba el embudo y nos decía que había unas etapas previas a la oferta de valor, en esas dos etapas previas lo que manda, lo que define es el contenido. Entonces, si en algo tenemos que concentrarnos en trabajar en nuestras compañías, es en la generación de contenido. Y Andrés nos explicaba diferentes formas de hacerlo, en nuestra página web, en las redes sociales, dependiendo de cuáles son nuestros clientes objetivo, creando blogs. Entonces, aquí el consejo que les damos, la recomendación que les hacemos es, debemos concentrarnos en generar contenido de valor. ¿Contenido enfocado en quién? En aquellos segmentos objetivos que definimos como los clientes a los cuales vamos a estar
focalizados trabajando. Más adelante Andrés nos va a profundizar un poco de qué significa generar contenido o cuándo un contenido es más valioso que otro. Pero fundamental que incorporemos a nuestra estrategia de ventas la generación de contenido. El ejemplo que hacía Andrés del New York Times, no siempre significa que tengamos que generar un contenido propio. Podemos usar otros contenidos que ya existen en diferentes plataformas e integrarnos a ese contenido. Pero es vital y es fundamental para poder enganchar a los clientes en esas primeras etapas, tener un muy buen contenido en los canales en los que decidamos tener presencia. Sí, súper. Acá, pues, un ejemplo muy práctico, incluso nosotros lo tenemos dentro de nuestra página web, es que cómo se genera el contenido, o sea, hablando de esa palabra que sería una palabra clave. Y es, empezamos a analizar cuál es el viaje del cliente y empezamos a detectar ciertas necesidades o preguntas que puedan tener. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué esa pregunta yo no se la contesto? Y entonces, digamos que identificamos una, y es que cuando los clientes venían a Colombia, decían, ¿tomo o no tomo el servicio del aeropuerto, digamos, del servicio de transporte en el aeropuerto para que lo lleve al hotel? Entonces, esa era una pregunta muy común. Pues, ¿qué hicimos nosotros? Generamos un blog, y en ese blog era cómo salir del aeropuerto. Y básicamente lo que nosotros ahí dábamos era muchísimas opciones. O sea, le decíamos, hágalo por Transmilenio, hágalo en un taxi, hágalo en un carro blanco o hágalo con nosotros. Y entonces, pues ahí lo que hacíamos es una especie de un gancho donde la persona caía, leía el contenido, digamos que se podía informar y al final decía, oiga, está como complicado, ¿por qué no lo hago directamente con ellos? Y entonces ahí era donde se generaba la venta. Pero entonces vuelvo al mismo punto, que si ese cliente no cae en nuestro embudo de conversión, pues va a ser muy difícil generarle una venta, pues va a ser imposible, porque pues ese va a estar en embudos de otras empresas. ¿Qué necesitamos hacer? Que ese embudo sea más amplio y que ya no sea un embudo, sino que sea un cilindro. Esa, digamos, que es una de las grandes conclusiones también de esto. Permíteme otro ejemplo de la vida real que son tan valiosos, Andrés. Ayer les comentaba que nosotros atendíamos un segmento muy específico que eran invitados extranjeros que venían a matrimonios en Colombia. Entonces nosotros, haciendo una analogía del ejercicio que plantea Andrés, creamos una página donde había recomendaciones para invitados que vienen a matrimonios. Y ahí hablábamos cosas como cuál es el tipo de moneda, dónde puede cambiar dólares, cuál es el tipo de electricidad, cuáles son los mejores centros comerciales para comprar, cuáles son los lugares o zonas atractivas de la ciudad para ir a rumbear o culturales. Y creamos como una página donde dábamos todo ese tipo de recomendaciones. Pero en esa misma página también ofrecíamos nuestros servicios de transporte para recogerlos en el aeropuerto o para movilizarlos cuando estaban en Colombia. Y como les comentaba ayer, también en esa misma página, pues directamente ellos podían reservar en línea y pagar en diferentes monedas. Pero fíjense que la razón por la cual llegaron a esta página inicialmente no era buscando un servicio de transporte desde el aeropuerto o para moverse en Colombia. Llegaron a esa página porque había una información de valor de cosas que normalmente cuando uno va a visitar otro país y además no maneja el idioma le preocupan. ¿Dónde cambiar las monedas? ¿La electricidad? ¿Qué tipo de electricidad es? Entonces, ese es otro ejemplo de cómo cuando creas un contenido apropiado para el cliente objetivo al cual estás desarrollando, ese contenido lo lleva perfectamente de una manera mucho más fácil a hacer una transición a que te haga una compra de tus productos o servicios. Sí, súper, ese está muy bien. Pues ahí está. Ustedes tienen todas las posibilidades. Si son turismo receptivo, Colombia se está abriendo muchísimo y la gente le interesa mucho el país. Turismo emisivo, también hay muchísimas opciones. Ahí lo que nos toca es encontrar esos segmentos y empezar a trabajar con mucha información relevante al respecto. Entonces, pasando, digamos, ya hicimos un checklist. Ya tenemos nuestra Google, tenemos nuestra página web, redes sociales, blogs, reputación en línea. Vamos al siguiente. Entonces, al siguiente pasamos con el tema B. ¿Listo? Y en el tema B, ¿qué encontramos? Algo que se llaman las palabras clave. Y las palabras clave, digamos un poco también retomando el tema del ejemplo de Ricardo, pues nos hablaba de que una pareja de adultos, ¿cierto? Adultos de pronto tercera edad, de un segmento un poco más exclusivo, quería viajar a Cartagena. Entonces, ¿cómo lo hicieron ellos la búsqueda? Fue planes para adultos en Cartagena.
Entonces, eso fue lo que buscó en Google. Eso para nosotros se nos convierte en una palabra clave, porque ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, y para trabajar, ya les voy a explicar cómo, pero tenemos que hacer que esas palabras estén dentro de todo nuestro contenido, porque si nosotros creamos un contenido que no tiene eso, pues cuando las personas busquen con esas palabras, pues no nos van a encontrar. Entonces, es importantísimo que estas palabras claves, nosotros como empresarios, tengamos una lista. Y en esa lista nosotros definimos, oye, ¿cómo buscar al cliente? Ah, yo sé que me va a buscar por planes, planes para colegios de turismo de naturaleza, por ejemplo. Eso es una palabra clave. La otra puede ser planes para bodas en Villa de Leyva. Esa es otra palabra clave. Ahora, ¿qué pasa? Que eso, cuando yo empiece a crear los blogs, cuando empiece a crear las fotos, cuando empiece a crear los videos, cuando empiece a crear las redes sociales, como tal, todo ese contenido, pues tiene que empezar a trabajar esas mismas palabras. ¿Por qué? Cuando el cliente busca, me encuentra. Eso es digamos, la forma mucho más sencilla. Entonces, esto es importante. Lo pongo en un tema B, porque cuando ya nosotros empezamos a trabajar todo el tema digital, pues esto ya empieza a tomar muchísima más relevancia. En un primer momento necesitamos estar visibles, que cuando digan turismoporelmundo.com esté yo, ¿cierto? Ahora, cuando yo ya estoy ahí, ¿qué necesito? Empezar a coger ranking, empezar a coger posicionamiento, para que cuando las personas busquen con ciertos términos, pueda ser yo la primera opción. Y esto también va a ser muy importante. Ahora, el tema de las tendencias. No sé si ustedes han visto que se llama hashtag y una palabra. Es básicamente que las personas empiezan a hablar sobre el mismo tema, y entonces para que todos entiendan que se está hablando sobre lo mismo, pues le ponen ese hashtag XX. Entonces la cuestión es que nosotros podemos utilizar esas tendencias también a nuestro favor. O sea, nosotros podemos incluso llegar en redes sociales a hacer campañas metiéndonos con tendencias. Y la tendencia es turismo por Colombia. Entonces, ¿qué hago yo? Creo un contenido que tenga hashtag turismo por Colombia, y al final, cuando la gente busque, pues hay una probabilidad de que me encuentre a mí, ¿cierto? Y digo, ¿por qué probabilidad? Pues porque muchas empresas, muchas digamos, organizaciones al final están comentando sobre lo mismo. Entonces, pues van a haber una lista de diferentes opciones que van a encontrar. Pero yo ya estoy. Que eso es algo también bien interesante, porque es un camino que ya ha recorrido unas personas, que ya han hablado unas personas, y pues al final yo me estoy montando en ese mismo bus. Entonces, eso es bien interesante. Lo otro es el tema, por ejemplo, en redes sociales se utiliza también el hashtag XX. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Cuando ya tenga cuando tenga un contenido, llámese un video o una foto, y en el tema de Instagram, pues yo puedo generar un texto con unas palabras clave y al final poner diferentes tendencias, que cada vez que la persona busque algo relacionado a esa tendencia, pues pueda salir yo. Y esto se vuelve súper interesante porque o sea, a veces se desaprovecha mucho esto en las empresas, y es que dice turismo en Colombia, y quiero salir cuando busquen turismo en Colombia. Pues, ¿qué tengo que hacer? Esto, hashtag turismo en Colombia, y entonces cuando la persona busque turismo en Colombia, pues ahí va a encontrar mi fotico, va a encontrar mi descripción, y si yo tengo un paquete turístico bien interesante, llámese Caño Cristales, llámese Cartagena, llámese Medellín, pues ahí al final lo van a ver. ¿Y cómo lo van a ver? Con el perfil de ustedes. O sea que básicamente van a tener ahí la relación o la referencia. Entonces, pues lo que nos permite esto es precisamente entrar en la cabeza de las personas. Ahora, generemos contenido de calidad. ¿Y cómo se genera el contenido de calidad? Pues con buena información, o sea, que ya hemos hablado harto, con una muy buena web. O sea, el tema de la página web es algo, y yo se los digo, pues es una inversión bien interesante. La web que nosotros teníamos, o sea, pues nos había costado hace unos 3 años, ya llevamos 3 webs como en 6 años, pero la anterior nos duró, pues inclusive la estamos cambiando, nos duró 3 años, y costó alrededor de 6 millones de pesos, ¿sí? Que uno puede analizar esto y dice, 6 millones de pesos es harto, ¿cierto? Ahora, para lo que nosotros la necesitábamos, que fuera transaccional, que trabajara 7x24, o sea, todos los días trabaja la página web. Entonces ustedes llegan y dicen, pues 6 millones ya no es tanto.
O sea, 6 millones puede ser el sueldo de una persona por 3 meses, pero sabemos que esta persona, llámese página web, pues va a trabajar muchísimo más tiempo. Entonces, una inversión en una página web vale la pena. O sea, yo sé que a veces es un poco dolorosa la inversión inicial, pero si ustedes la diseñan bien y tienen muy buen contenido, pues al final créanme que esto les va a ayudar a recuperarlo. Yo invertí los 6 millones de pesos, el primer año nosotros vendimos alrededor de $7,000. Entonces, pues esto es interesante porque esos $7,000 puede que no hayan llegado si yo no hubiera tenido las mismas condiciones de la página web. ¿Y qué era la página web? Que yo tenía los productos, tenía un carrito de compras, la gente decía, yo quiero este, lo pagaba a través de PayPal, lo pagaba a través de Pay, lo pagaba a través de muchas plataformas y al final pues me llegaba la reserva. Entonces esto lo quería la gente y pues esto se lo estaba ofreciendo. Entonces pues es interesante que ustedes vean estas posibilidades. Ahora, las piezas publicitarias también son importantes. Entonces, ¿cómo las podemos crear? Pues la idea es que tengan una muy buena imagen o que tenga un buen video o que tenga algo para que la gente le llame mucho la atención y al final llegue y diga, yo quiero hacerlo. ¿Listo? Entonces, acá les doy una herramienta, es una herramienta gratuita que se llama canva.com. Ustedes pueden verla, es muy fácil porque tiene unas plantillas. Ustedes con sus propias fotos le van subiendo, las van acomodando a la derecha, izquierda, cambian colores y le dan exportar y ya queda una pieza publicitaria. Y les da las diferentes medidas, si la quieren para Facebook, para cualquier red social, ahí digamos que ya tienen las medidas, o si ustedes la quieren tipo afiche, o sea, ahí está todo. Entonces, esto se vuelve también muy interesante porque pues ya no nos podemos quejar por el tema de, oye, es que ya no tengo un diseñador. Ojalá tuviéramos un diseñador y pues ellos obviamente saben con el tema profesional todo lo que pueden hacer. Pero si nosotros ahorita nos toca un poquito estar limitados en presupuesto, pues canva.com puede ser una buena idea. El tema de las fotos, videos, información, muy clave. O sea, fotos de buena calidad, videos con buena resolución, con tiempos cortos. Hoy en día ya las personas no están viendo videos de 5 o 10 minutos, no. O sea, tiene que ser algo muy importante para que la gente lo vea. La gente hoy está viendo videos de 20, 30 segundos, máximo un minuto. O sea, incluso hay videos de 10 segundos que se corta tipo TikTok, donde la gente, pues, o sea, encuentra lo que quiere encontrar y se desconecta. Entonces, podemos trabajar también este tema. Ahora, si ya estamos ya muy avanzados, o sea, ya tenemos una oferta muy buena y sabemos cuál es nuestro segmento, podemos llegar a algo que se llaman los influencers. Y no sé si ustedes los han escuchado, pero pues son blogueros o son youtubers que al final, ya sea pago o ya sea por intercambio o ya sea porque sí, le hacen promoción a nuestra marca. ¿Bien? Entonces, acá ustedes pueden hacer esta investigación. Hay influencers, digamos, Daniel Samper. Daniel Samper ya tiene su foco de clientes. Si ustedes pueden encontrar, yo diría muy a grosso modo que puede estar entre unos 25 y 45 años, 50 años. Entonces, ese puede ser un nicho de mercado. Ahí encuentran de todo, pero pues no todo el mundo le gusta lo que dice Daniel Samper. Entonces, es un nicho pues que tiene unas características especiales. Uno puede hablar con Daniel Samper y le dice, ve, ¿por qué no me recomiendas? Y ahí es donde empieza como una relación de intercambio. Puede pasar que le diga, oiga, no, yo le hago el favor porque sabemos que es una crisis, entonces pues vamos a apoyarlo y pues automáticamente les va a hablar gratis. Esto también es interesante porque pues mucha gente los va a ver. O sea, una persona como Daniel Samper pues la están viendo casi que por video unas 20,000, 30,000 personas, entonces pues le estamos llegando a esa persona que quería verlo, que está hablando de nosotros. Entonces esto se vuelve también interesante. Ahora, hay otros bloggers y youtubers que pues le apuntan a otros mercados. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que buscar cuál es el que más se les acomoda y pues en contacto con él, pues empiezan a saber cómo van a hacer esa parte de promoción. Y hay otra que es muy importante, que incluso acá es donde viene el tema de la DEBI, y es básicamente que hay revistas especializadas, hay bases de datos donde nosotros podemos entrar y podemos llegar a nichos específicos de mercado, que es, por ejemplo, esto. O sea, esta conferencia de ventas como tal, pues la podemos hacer para cualquier empresa, pero ¿qué dijimos? Vamos a hacerla para el sector turismo, y para el sector turismo, pues vamos con la DEBI. Entonces tiene una base de datos, envían diferentes emails, hacen unos contactos, y al final, pues ustedes pueden estar acá. Ahora, esto lo hicimos para un curso, imagínense si lo podemos hacer para ventas. Evidentemente sí. O sea, yo puedo decir, bueno, ¿cuáles son los minoristas que están en el sector Caribe que corresponden a estas características? Ah, bueno, yo quiero esos. Entonces les mandamos un mail para que a esas personas les llegue. O quiero tener a las personas que venden cruceros.
Entonces, pues yo me enfoco en esas personas que venden cruceros, que debe estar en una base de datos y solo le llega a esas personas. Entonces, esto también se puede hacer. Si no, pues también uno puede ir a comprar bases de datos en la Cámara de Comercio, hay diferentes bases de datos que se pueden comprar. La cuestión ahí es la segmentación de mercado que ustedes puedan tener, porque la Cámara de Comercio les da muchísimos. Entonces ustedes son los que tienen que empezar a rebajar esos perfiles para que encuentren su segmento objetivo y con ese segmento objetivo pues ya poderlo empezar a trabajar. Ahora podemos generar pauta especializada en diferentes medios pues que se enfoquen en los clientes que nosotros queremos, pues ahí van a estar, y por medios específicos. O sea, a veces hay errores y pues, o sea, suele pasar que hay empresas que dicen yo quiero pautar para llegarle a todo el mundo. Entonces lo hablamos que pautaron en el tiempo y pues cuando pautan en el tiempo le llegan a todo el mundo. Pero la cuestión es cuál es su cliente ahí. Entonces puede que no esté su cliente. Supongamos, yo quiero coger clientes ejecutivos, directivos de empresas. Pues me tocaría mirar cuál es el medio, que en este podría ser Portafolio, podría ser La República, podría ser Dinero.com, ¿cierto? Y ahí es donde yo ya puedo encontrar un poco más de relación con el nicho de mercado que yo quiero. Y eso pues se puede lograr. Y pasamos a la última parte antes de las preguntas, y es el tema del SEO y SEM, que pues, son conceptos gigantes que mi recomendación es que ustedes entren a trabajarlos. Yo les voy a dar un esbozo de lo que son, pero pues esto es lo que está, digamos, una de las prioridades en el tema de marketing digital y que las empresas entren en nuestro embudo. Y es el SEO, ¿qué es? Es ese posicionamiento orgánico que generan las empresas. Entonces, yo tengo, digamos, y ahí en el ejemplo lo traté de poner muy claro, y es, la empresa tiene unas palabras claves, que en este momento las palabras claves en ese ejemplo es Bogotá. Entonces, cuando yo busco en Bogotá, pues la empresa va a salir, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Pues porque se ha ganado un posicionamiento orgánico, ¿bien? Ahora, esto toma mucho tiempo, y mucho tiempo, para que se lleven una idea, puede ser unos 6, 10, 12 meses para que empiece a coger ese posicionamiento. Y sobre todo toca un trabajo constante. O sea, yo no puedo sacar un artículo y esperar que mi página se posicione, pues porque uno, hay muchas empresas que están haciendo lo mismo, y dos, o sea, el algoritmo de Google lo que premia incluso es precisamente esa consistencia, o sea, que nosotros estemos dándole información a nuestro cliente. Entonces, una de las recomendaciones es cuando generen contenido, traten de enlazarlo con palabras claves, que después Google empieza a coger este robot y empieza a meterlo para que en los buscadores ustedes puedan ser indexados. Entonces, ese es un súper consejo. Lo otro es el tema de decir, oiga, yo no tengo tanto tiempo para que mi página web salga de primeras. Entonces, ¿qué quiero hacer? Salir de primeras. ¿Qué hago? Pues pagar. Entonces, esto es lo que vamos a llamar el SEM, que es un posicionamiento mecánico. Y mecánico, pues nos dice ¿usted quiere estar en la primera posición? Claro, lo puede hacer a través de subasta. ¿Cuánto vale la primera posición? Entonces le dice, vale 1,000 pesos por clic o vale 5,000 pesos por clic. ¿De qué depende? De la cantidad de empresas que estén ofertando por esta misma posición. Entonces ahí es donde yo tengo que escoger qué palabras claves puedo hacer. Hay unas que son más baratas que otras. Obviamente Google sabe esto. Entonces, pues las más baratas es también porque tienen mucho menos tráfico. Entonces, pues yo podría decir, me voy con una estrategia de pauta, con una palabra clave alta, pero ¿qué tengo que tener? Que cuando el cliente le dé clic y entre a mi página web, encuentre lo que quiere encontrar. O sea, yo le llegué al cliente que le quise llegar y encontró lo que quería encontrar. Y eso a veces no es tan fácil, ¿sí? Porque ustedes van a ver que le llegamos de pronto a un segmento que no era el adecuado, nos da clic, automáticamente pues digamos, quitó los 10,000 pesos de nuestra cuenta y cuando llega el cliente dice, ah, no, esto no era lo que estaba buscando y cierra la página web. Entonces, automáticamente se perdieron esos 10,000 pesos. Entonces, tengan mucho cuidado con todo esto porque, pues, sí es bien relevante. Ahora, se puede hacer, es una estrategia. Mi recomendación es que lean de estas dos porque, pues, hay mucho a trabajar. Lo otro que se puede hacer son estrategias de redes. Hoy en día, como estamos en tantos grupos, como estamos en tanta conexión, entonces uno puede empezar a crear también diferente
contenido y ese contenido se empieza a ir por los diferentes grupos, entonces automáticamente le estamos llegando a miles de personas. O sea, yo tengo grupos donde tengo 100.000 personas, entonces uno genera una publicación ahí y automáticamente le llega a las 100.000. Esto se puede hacer. Y hoy en día, por esa interconexión, pues es algo bien interesante que también podemos empezar a trabajar. Ahora, estrategia de medios. Y estrategia de medios es cuando ya tenemos un segmento súper identificado, o sea, ya lo tenemos con todas las descripciones y empiezo a trabajar 100% para ese cliente. Entonces, lo que necesito es empezármele a meter en la mente y para que después, digamos que con la comunicación que estoy manejando, pues pueda comprar. Y quiero hacer ahí el último énfasis en el tema de los otros, porque pues acá también hay otras posibilidades. O sea, hay píxeles, hay temas de métricas, hay temas de páginas que nos ayudan a crear todas estas publicaciones. O sea, acá ustedes pueden encontrar un universo que, pues, digamos que en este momento queda imposible ampliar tanto. Pero mi recomendación es entrar en todo esto que nos permite Internet, que nos permiten las redes sociales. Poder ultra segmentar. O sea, coger un nicho de mercado y no o sea, no segmentarlo, no microsegmentarlo, sino ultra segmentarlo, o sea, es volverlo cada vez más pequeño. Ustedes, por ejemplo, con Facebook pueden decir, yo quiero que salga la pauta estrictamente en el barrio Chicó, y quiero que le salga a las personas que tengan entre 30 y 40 años, y quiero que le diga solo a las mujeres. Entonces, esto lo permite Facebook, ¿por qué? Pues porque tiene toda la información de nosotros. Entonces, la cuestión es que hay cierta información que le va a salir a una persona y a otra no. Entonces, digamos, son ejemplos del día de ayer. Abrí YouTube y me sale esa de monday.com. Ok, yo soy el perfil para ellos, de pronto pues por eso me están botando toda la información. Y la otra que me salió en Facebook fue este tema del GoPass, que pues también son un tema de unos peajes. Entonces, pues esto empieza a salir. Ahora, puede que a mis amigos o puede que a mis familiares les salga otra publicidad estando en la misma parte, es precisamente por esta ultra segmentación. Entonces ahí es donde, si yo no quiero perder plata, pues una de las posibilidades es estudiar muy bien mi cliente y poder, digamos, enfocar la flecha en donde está ese cliente y pues ahí lo que hacemos es meterlo al embudo mucho más rápido. No sé si hasta acá hay preguntas. Ricardo, ¿cómo estamos ahí? Sí, Andrés, tenemos una pregunta ahí que nos hacía Alex, pero antes de responder esa pregunta o de ampliar la respuesta, quería hacer unos comentarios. Del primer ejercicio que hicimos donde colocábamos las palabras que queríamos asociar a nuestra marca, la más relevante que apareció fue experiencia, algo que definitivamente está moviendo las pautas en diferentes mercados y el mercado de turismo no es la excepción. Sin embargo, donde se genera una discrepancia a menudo es cuando le preguntamos a las personas qué significa experiencia para su negocio. Y ahí hay diferentes interpretaciones y es súper importante que tratemos de alinear una misma definición. Basado en mi experiencia en mi negocio, una experiencia es todo lo que sucede al cliente desde el momento que tiene la primera interacción con nosotros. No significa desde que nos compra, sino desde que llega a nuestra página o nos escribe preguntando por algo, es decir, cuando está en la etapa de interés, ¿sí? En ese momento inicia la experiencia y termina cuando el cliente ha regresado de su viaje y en muchos casos cuando ha resuelto una encuesta de satisfacción. Entonces, es muy importante que entendamos que la experiencia no es solamente eso que vive el cliente en su lugar de destino. Muchas personas piensan que eso es lo único que es experiencia y ahí estamos dejando por fuera muchos elementos que hacen parte de la propuesta de valor del servicio que ustedes lo mencionaban. Entonces, la importancia que entendamos que la experiencia es desde la primera aproximación que tiene el cliente con nosotros hasta que regresa del viaje y responde una encuesta de satisfacción. Todo lo que sucede en ese lapso de tiempo es lo que en la cabeza del cliente define cuál fue su experiencia y cómo va a calificarnos al respecto. Eso, digamos, técnicamente se llaman los momentos de contacto. Entonces, yo puedo hacer un análisis de momentos de contacto y establecer cómo está ese momento de contacto. Si es bueno, si es malo, si puede mejorar. Entonces, ahí es donde puedo empezar a trabajar toda esa experiencia. Y puedo generar algunas, digamos, iniciativas para esos momentos de contacto. Si yo tengo un momento de contacto que es débil, es el tema de la información, pues ¿por qué no generamos una revista?
¿O por qué no generamos unos videos? ¿O por qué no generamos ABCD? O unos chats, o unas conferencias como estas donde se despejen preguntas. Entonces ahí es donde salen también nuevas ideas. También en esa nube de palabras, otras que salían con relevancia eran confianza y atención. Y eso encadena muy bien con otro aspecto que nos mencionaba Andrés, y es el tema de generación de contenido. Si lo que queremos hacer es mejorar o crear un mayor grado de confianza con nuestros clientes o las personas que demuestran interés en nuestros productos o servicios, y mejorar nuestro nivel de atención, una forma muy efectiva de hacerla es precisamente generando contenido de valor. Ese contenido de valor, el ejemplo que daba Andrés, el ejemplo que daba yo, lo que hace es aumentar el nivel de confianza que tiene ese cliente en nuestra compañía, que muchas veces no conoce porque está en otro país o en otra ciudad. Entonces, una manera de potencializar esos atributos que ustedes califican como importantes para su marca es precisamente trabajar en la generación de contenido. Otro elemento importante que mencionaba Andrés al principio de su charla era el embudo, y mencionaba la diferencia o la importancia que trabajáramos o hiciéramos nuestro mejor esfuerzo para movernos de un embudo hacia un cilindro. En otras palabras, lo que nos está diciendo Andrés, y lo veíamos en los días anteriores, es la importancia de dedicarle tiempo a perfilar cuáles son nuestros clientes y cuáles son sus necesidades. Si ese ejercicio lo hacemos de manera juiciosa y perfilamos muy bien cuáles son los atributos o las necesidades de esos clientes, vamos a poder desarrollar una estrategia que definitivamente se parece más a un cilindro que a un embudo. Eso, visto de otra manera, significa que cada peso que invertimos va a traer mucho más fácil un peso o un cliente de utilidad. ¿Ok? Y nos preguntaba Alex Ruiz en el chat, cuando Andrés mencionaba las redes sociales y se habló de TikTok, que si TikTok aplicaba para nuestro sector. Le decía yo a Alex por el chat que la respuesta a esa pregunta tenía que ver con si nuestros clientes objetivos se informaban a través de TikTok, si su interrelación se generaba a través de TikTok. Lo que quiero decir con esto es que a veces sucede que empezamos a escuchar modas. Ah, la red social que está de moda es esta. Ah, no, entonces abramos esa red social. Y Andrés también nos mencionaba la importancia de hacer un análisis juicioso sobre cuáles son las redes sociales o los canales que vamos a abrir. Porque cada nueva red social, cada nuevo canal que abrimos implica un nivel de esfuerzo para mantenerlo actualizado, ¿cierto? Entonces, volviendo a la pregunta de Alex, pues, no es si TikTok o no aplica para el sector turismo. Es si para cada uno de nosotros, en particular para la empresa de Alex, el grupo objetivo que ellos han o quieren desarrollar, que Andrés nos mencionaba que TikTok es una red especialmente para personas muy jóvenes, si ese es el grupo objetivo al cual ellos quieren llegar, pues definitivamente deberían estar en TikTok. También nos mencionaba Alex, pero yo ya tengo YouTube, ya tengo Instagram, ¿será que también abro TikTok? Pues lo que tenemos que hacer es devolvernos a cuáles son nuestros clientes objetivos, porque pudiera ser que en el caso de la empresa de Alex, dijeran, tengo un perfil adulto, parejas mayores, y ellos se informan por YouTube. Ah, entonces ese canal está perfecto para ese perfil. Pero tengo un perfil que son jóvenes de colegios, que nos daba el ejemplo Andrés. Oiga, entonces probablemente sea interesante estar en TikTok. Pero si no tengo un perfil que se informe por TikTok, pues así esté de moda, pues no hace falta abrirla, ni lo que debemos hacer es gastar esfuerzos, porque por el contrario nos hace gastar dinero. Entonces, no es si porque todos tienen Facebook yo voy a estar en Facebook, o porque todos tienen Instagram yo voy a estar en Instagram, no. Es si mi grupo objetivo de clientes en los cuales voy a tener foco se informan o son influenciados a través de esas redes sociales, pues entonces debo estar. Esa es un poco la respuesta que teníamos. No hay de momento más preguntas, Andrés. Seguimos aquí atentos al chat y cualquier cosa te vamos diciendo. Dale. Creo que voy ahí como 10 minuticos, o sea, como hacia las 40, entonces pues para que, pues o sea, me disculpo, pero pues la idea es poder también abarcar como gran cantidad de tema. Ahora, esto también es súper importante y es el tema de las implicaciones en costos. Y es que pues todo cuesta, o sea, todo vale. Entonces, la pregunta acá, y quiero dejarles un poco las reflexiones, ¿nos toca tenerlos, no nos toca tenerlos? ¿Cómo esto impacta a nuestra empresa? Pues efectivamente, lo que les decía de la página web, o sea, la página web, solo el hecho de tener un dominio, de tener un hosting, pues eso es una inversión anual. Entonces, pues toca evaluarla. Ahora, ¿qué toca hacer con esa página web? Que es,
pues que produzca lo que se le está invirtiendo. Entonces ahí es donde nos toca empezar a trabajar. Si tenemos, y pasa lo mismo, si tenemos 2, 3, 5 empleados, pues ¿cómo hacemos para que estos 5 empleados pues produzcan sus propios sueldos y aparte le deje también una utilidad a la empresa? Entonces nos toca empezar a trabajar todo esto. Entonces digamos que empecemos a ver como esas balanzas, pero quiero llegar también a esta pregunta, y es ¿cuánto vale adquirir un cliente? Porque muchas veces nosotros no nos preguntamos esto, y es decir, oiga, para que entre a ese embudo, ¿cuánto ha tocado invertir? Y eso es, digamos, algo importantísimo, porque si sabemos que para ganarnos una, digamos, licitación, en esta licitación, pues nos toca hacer unas inversiones en infraestructura, en capacitaciones, en un montón, ¿cierto? Y después me toca presentarme una licitación donde hay un riesgo, donde puede que yo no quede, pues ahí es donde, oiga, ¿cuánto me costó llegarle a ese cliente? ¿Sí? Entonces tienen que empezar a hacer ese análisis. Ahora, tengo un cliente que me toca hacer un seguimiento y se los digo porque nos ha tocado seguimientos de 8 meses o seguimientos de 12 meses. Entonces la cuestión es, ¿cuánto vale la inversión en tiempo? Y no solo acá es si me toca comprar o no, o adecuaciones, sino cuánto vale mi tiempo, cuánto vale responderle 100 correos. O sea, ahí es donde pues nos toca también entrar a trabajar todo eso. Y eso nos lleva a otra pregunta y es ¿cuánto gano con ese cliente vendido? Porque, pues, una cosa, es decir, yo vendí, pero ¿qué tanto me trajo esa venta? O sea, ¿qué tanta utilidad, qué tanto le agregó valor a la empresa en términos financieros? Y esto también es importante que ustedes se lo pregunten porque a veces nosotros nos desgastamos en unos clientes muchísimo tiempo cuando vamos a ver la rentabilidad de ese paquete turístico era un 5%. O cuando vamos a ver, no ganamos nada, antes nos tocó poner. Entonces la cuestión es que ustedes hagan esos análisis y a veces, y eso también es muy sabio, empezar a decir, oiga, puede que ese segmento de mercado al que yo estoy atendiendo no es rentable. O sea, y es preferible abandonar ese segmento y pasarme a otro donde logre una rentabilidad mucho mayor. Y yo lo que les decía en días pasados, cuando nosotros atendíamos, o sea, miles, porque atendíamos 5.000, 6.000 personas al mes con las diferentes marcas, pues la rentabilidad era muy baja. Ahora, cuando ya me muevo un poco de segmento de mercado, aumento los márgenes, me quedo en ese segmento, digamos, trabajando entre comillas menos, pero trabajando con más calidad y pues al final el cliente lo valora. Entonces, esto también puede ser bien interesante. Entonces, háganse esa pregunta porque también es de valientes renunciar a veces a lo que ya he tenido. O sea, ahí, y eso, pues tengo historias, inclusive hasta dolorosas, pero la cuestión está en, yo puedo también renunciar a ciertas partes, a ciertos clientes, porque pues eventualmente no me generan valor. ¿Listo? Entonces es también importante esto, ¿cuánto nos cuesta un cliente? Eso es importante. Llegamos al tema de canales. En el tema de canales hay una diferencia bien importante en los canales de comercialización y los canales de comunicación. Yo tengo los canales de comercialización como organizaciones, personas, algo, entes que me venden mis productos. Y lo que yo hago es utilizarlos para que pueda esos productos llegar a ese usuario final. Entonces, ahí ese es un canal de comunicación, de comercialización. Ahora, tengo el contraste con el tema de los canales de comunicación, y es cómo esos usuarios o cómo esos clientes se contactan con mi empresa o con mi marca. Entonces, ahí es donde yo ya puedo establecer, digamos, diferentes medios, y ahí es donde yo ya tengo el tema de un celular, tengo el tema de un WhatsApp, tengo el tema de Facebook, tengo el tema de las diferentes redes. Entonces, esos son canales de comunicación. A veces, lo que pasa es que un canal de comercialización se convierte también en un canal de comunicación. En el tema de Facebook, no sé si ustedes han visto, en Facebook hay una parte que se llama tienda. Uno puede colgar sus propios productos. Entonces, yo tengo mis productos ahí como un canal de comercialización, incluso Facebook, creo que el próximo año va a llegar con el botón de pago para venta en Facebook, como lo hace ya con el tema de la tienda que tiene ahí. Entonces, importantísimo colgar nuestros productos, y Facebook también tiene un tema de un chat o un mensaje privado. Entonces, lo que hace es que también se pueda comunicar con nosotros. Facebook, por ejemplo, es una muy buena herramienta, o sea, creo que sí o sí toca tenerlo, entonces, pues, para que lo puedan desarrollar. A veces están separados, entonces, pues, toca tener cuidado. ¿Cuál es el ideal? El ideal, que yo pueda vender a través de canales directos. O sea, ¿y por qué lo digo en el ideal? Porque ustedes saben, en turismo hay una formulita cuando estamos haciendo el tema de costos, y ahí hay un rubro que se llama el costo de intermediación, o lo que llamamos las comisiones. ¿Bien? Entonces, si yo lo logro
vender a través de mis canales directos, pues esa comisión que yo tenía puesta dentro de ese paquete o puesta dentro de ese servicio, pues me la estoy quedando yo. Pero si me toca utilizar a un tercero, a un intermediario, pues esa comisión va para ese intermediario. Y entonces acá, pues obviamente suena mucho más interesante generar los canales directos. La cuestión es, volviendo a la pregunta, ¿cuánto me vale adquirir un cliente para que me llegue directamente? O sea, porque generar contenido suena bien interesante y que el cliente me compre a mí, mucho más interesante. Y que el cliente me deje mucha más utilidad a mí, pues suena espectacular. Pero entonces la cuestión está en ¿cómo hago para que llegue a mis canales? Generar contenido tiende, entre comillas, a costarnos un dinero, ¿cierto? O sea, así lo haga yo, pues es tiempo que yo estoy invirtiendo. Entonces, ¿cuánto me vale esto para que un cliente me pueda contactar? O puedo tomar la decisión de decir, vamos también con intermediarios. Y los intermediarios lo que hacen es que ya tienen también sus canales, sus medios de comunicación, y al final me puede entrar el cliente y lo que yo le cedo es una parte de comisión. Ahora, viene algo bien importante, y es que cuando nosotros creamos nuestras empresas, a veces no le damos la estructuración a esta parte comercial. ¿Y qué significa esto? Que nosotros dentro de nuestra fórmula de costos no incluimos el tema de las comisiones. Entonces, cuando le llegamos al cliente con el precio, que en este caso sería un precio neto, y llegamos a utilizar a un tercero, un intermediario para que nos pueda vender, pues quedamos un poco cortos porque hay dos posibilidades ahí en ese caso. O nos bajamos nuestra utilidad o le subimos el precio que ya le habíamos mostrado al cliente para poderle mostrar, para poderle dar esa comisión al intermediario. Y acá es donde entramos un poco en conflicto porque con las dos nos afectamos. O sea, nos afectamos en el tanto en el bolsillo como en la reputación como empresa. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto. Y cada vez que ustedes vayan a lanzar un producto, tengan en cuenta el tema de las comisiones. Ahora, lo pongo en este caso. Y pues, digamos, en varias conferencias en el país que he dado, me dicen como, es que a mí Booking me quita mucha plata por hacerme la conexión con un cliente que llegó a mi hotel. Entonces yo la pregunta que les hago siempre es, una cuestión es, ¿era su cliente? ¿O era un cliente que quería tener un tema de un hospedaje en el sitio donde, digamos, en este caso, Valledupar? Pues básicamente ese no era su cliente. O sea, esa era una persona que necesitaba un hospedaje y encontró en Booking una opción para llegarle a usted. Entonces la cuestión es que si ponemos a este cliente, y un poco hipotético, que fuera un cliente japonés, ¿cómo hago yo como empresa para llegarle a este cliente japonés para que reserve directamente en mi hotel? O sea, si ustedes ven, o sea, es un poco grande la pregunta, ¿cierto? Y la cuestión es que si yo lo pongo en términos de costos, pues me tocaría hacer una inversión y una estrategia digital enfocada para Japón, para que cuando esa persona vaya a reservar un hotel en Valledupar, pues me encuentre a mí de primeros. ¿Cuánto cuesta esto? Bien, ahora, ¿yo qué puedo decir? Pues me voy con un intermediario, que este intermediario haga todas las publicaciones y que pues gracias a que me trajo ese cliente, pues este intermediario se lleva una comisión. Y en este caso es lo que podría hacer Booking. Booking, pues hace esta comercialización a nivel internacional, coge el cliente y le dice a usted, oiga, acá se lo entrego. Eso, digamos que está costando alrededor de un 16, depende de las negociaciones que tengan, 16, 13, 20%. Entonces la cuestión es ese margen de intermediación ya estaba ahí. ¿Cuál es el error que a veces tenemos como empresa? Que no tenemos ese costo directamente implicado en el precio. Y entonces ahí es cuando perdemos plata o afectamos al cliente. Entonces es importantísimo tener eso. Ahora, llegamos a los canales comerciales. Los canales de comunicación. Es el tema de lo que les decía, correo, celular, WhatsApp, el correo, ¿cierto? Ustedes pueden tener todas las que quieran. La cuestión está en cómo le damos manejo operativo y administrativo a cada una de estas. Porque el cliente, y pues digamos en mi caso, que manejamos turismo internacional, pues el cliente no duerme. ¿Y qué significa? Que yo tengo clientes hoy que están en China, clientes que están en Francia, clientes que están en México, y pues al final en cualquier momento ellos me pueden escribir. Entonces, para mí son las 7 de la noche, pero para ellos son las 7 de la mañana y se levantaron con ganas de ir a Colombia. Entonces, me escriben y si yo no le doy respuesta, sobre todo en los canales que son de alta actividad, pues la cuestión es que ese cliente puede decir, ah, qué mal servicio, y se desconecta de la empresa y se va a otra empresa donde sí lo puedan atender. Entonces, ahí es donde está el riesgo de abrir muchos canales de comunicación y no tener, digamos, una estructura para poder atenderlos todos.
Mi recomendación, si ustedes los abren, es porque los van a cuidar. Y pues acá ha pasado con muchas empresas que a veces uno les dice, venga, abra Facebook, abra la parte de mensajes. Y hay 50 mensajes que le había escrito la gente diciéndole, oiga, ¿me puede dar más información sobre? Y pues eso nunca se respondió, entonces fue un cliente que se perdió. Entonces, a veces nosotros nos preocupamos mucho por atraer nuevas ventas, pero cuando vemos y hacemos un análisis concienzudo, las personas que nos están llegando, que podrían comprarnos, no las estamos atendiendo bien. Entonces, ahí es donde también esas ventas se nos están perdiendo y ahí es donde nos toca también empezar a trabajar. Ahora, ¿cuánto plata? Esto básicamente cuando un cliente se nos va o el cliente no nos compra o el cliente se nos desaparece, pues estamos perdiendo platica. Entonces la cuestión es poder, digamos, perfeccionar todos estos procesos para que precisamente no perdamos plata. Llegamos a un tema bien interesante que se llama las ventas sincrónicas y asincrónicas, que suena un poquito diferente en concepto, pero básicamente lo que nos está diciendo una venta sincrónica es una venta personal. O sea, lo que estamos haciendo ahorita es una conferencia sincrónica, donde estamos dos personas, digamos en el caso de ustedes, estamos conectados y estamos hablando, estamos teniendo una especie de conversación. Eso es algo sincrónico. Entonces, yo puedo tener unos medios sincrónicos y está muy bien. Pero la cuestión está en que hoy en día también podemos tener unos medios asincrónicos. ¿Y qué significa esto? Que sin necesidad de que yo esté acá al frente, ustedes puedan aprender. Y esto, que también ya creo que lo han manejado, el tema de que hay unas grabaciones y entonces la grabación pues yo la puedo adelantar, lo puedo atrasar, o hay unas plataformas para aprender estos temas, o está YouTube donde yo también puedo aprender mucho. Entonces eso es asincrónico porque no necesita que la persona esté del otro lado explicándole o informándole. Entonces, ¿cuál es la gran... digamos, el gran proyecto que nosotros necesitamos desarrollar dentro de nuestras empresas? ¿Cómo podemos hacer que nuestras ventas sean asincrónicas? Y ustedes genérense esa pregunta porque si logramos responderlas, pues el ejemplo más rápido sería que ustedes están durmiendo y la caja registradora se está moviendo. Mientras que si ustedes están despiertos y necesitan precisamente estar despiertos para que se mueva la caja registradora, estamos perdiendo ventas. Hoy en día se está manejando muchísimas herramientas. Tenemos el tema de la tienda online. La tienda online nos permite que en una página web la gente entre, como ya no quiere interactuar con nadie, ve un producto, vio el precio, vio los medios de pago, compró y a ustedes les llegó la reserva. Eso se puede. ¿Por qué no trabajamos en esto? ¿Cuánto nos cuesta? 5 o 10 millones de pesos. Pero si ustedes analizan en el largo plazo, pues estos 10 millones de pesos, si damos una página web a 5 años, es casi como si le invirtiéramos, pues no sé, 200.000 pesos al mes, y pues esto es relativamente muy pequeño. Y si hacemos una estrategia para que la gente llegue a esta página de compra, pues podemos aumentar también el tema de las ventas. Podemos aliarnos con otras plataformas. Las plataformas también están precisamente con esto del 724, no descansan. Entonces, podemos meter nuestros productos, nuestras asesorías, nuestro servicio como tal, lo metemos en las diferentes plataformas y la gente lo puede encontrar en cualquier momento. Y cuando lo encuentra, lo compra y a nosotros nos llega la reserva. ¿Qué estamos sacrificando acá? El tema de la comisión. Pero si lo tenemos cuantificado dentro de nuestra fórmula de costos, no vamos a tener ningún problema. Y hoy en día también se viene trabajando algo que se llaman los bots. Y los bots es precisamente como unos robots que le permiten a ustedes tener una interacción como si fuera un humano. Entonces, uno diseña el flujo de la conversación y a medida que la persona pregunta X, Y, Z, el bot permite responderle, digamos, a la medida. Y pues no sé si ustedes lo han visto, pero ahorita los bancos lo tienen implementado al éxito. Digamos que hay diferentes medios y empresas que lo vienen trabajando precisamente porque se quitaron el tema del call center, se quitaron ese tema de, pues entre comillas, de tener una persona, de mantener un equipo de trabajo para que atienda las necesidades o las preguntas, y simplemente todo esto lo llevan a un robot que los puede hacer en cualquier momento. Entonces, importante empezar a trabajar también en las ventas asincrónicas sin descuidar las sincrónicas. Y esto, pues quería hacer acá un apunte, es... Digamos que hoy en día con el tema de la pandemia, pues el tema de la tecnología hubo una ola mucho más grande. La gente, digamos que con los tiempos empezó a asumir la tecnología mucho más rápido. Entonces, yo pues lo diría fácilmente, si yo me quiero reunir con un cliente, pues simplemente le digo, ve, te envío un Zoom,
o te envío un Meet y ya nos reunimos y empezamos a hablar y a tener ahí, digamos, una conversación. Entonces ya no necesitamos esos desplazamientos y eso nos permite tener también muchísimo contacto con muchas personas y no solo en Colombia, sino alrededor del mundo. O sea, si yo necesito una capacitación de los planes que tengo para Hawái, entonces, pues básicamente me contacto con mi mayorista, que mi mayorista se contacte con la agencia operadora en Hawái y pues hacemos una reunión, conversación donde me esté capacitando sobre esos productos y pues eso lo estamos teniendo ya y pues estamos aprovechando que tenemos un poco más de tiempo. Entonces, yo creo que este tema de las tecnologías también es importante. Ahora, si lo enfocamos hacia el cliente final, mi recomendación es tener los conceptos que nos estaba dando Ricardo, los perfiles de la oferta de valor, tenerla muy bien definida para que nosotros podamos hablarle eso casi que tipo discurso al cliente. O sea, que tengamos unos parámetros para que nosotros no nos salgamos de esto y el cliente siempre encuentre la misma línea. Hoy en día, y esto también es súper importante, las empresas están contando historias. Entonces, mi pregunta acá es, ¿cuál es tu historia? O sea, si yo les hablo a ustedes, bueno, ¿por qué escogerlos? Entonces ustedes dicen, no, porque yo he generado experiencias, porque he llevado gente, porque la he traído, porque las emociones, porque la comunicación que yo he tenido es personal. O sea, hay algo bien interesante y les cuento un tema un poco personal. O sea, nosotros hemos tenido, como manejamos turismo receptivo, hemos tenido clientes que han venido desde hace 5 años y nos llaman y nos dicen, ay Andrés, ¿todavía estás? O ay Daisy, ¿todavía estás? Pues porque han tenido esa familiaridad que cuando llegan tiempo después al país, todavía nos buscan y todavía se acuerdan de nosotros. Esto es súper interesante porque más que una empresa que le está vendiendo un servicio, nos hemos convertido en un amigo. Entonces ahí es donde también viene el tema de qué historia está contando su propia empresa. Y yo les dejo acá, digamos, como ya casi cierre, el tema de una práctica que se viene utilizando en el tema del emprendimiento. Y esta es una práctica que se llama el elevator pitch o la conversación del elevador. Y es una práctica bien interesante porque lo que dice es que ustedes en el piso 1 se encuentran con la persona que querían encontrarse. O llámese el jefe de la aerolínea, llámese el jefe de los hoteles, o sea, la persona que ustedes siempre han buscado. Y la persona va del piso 1 al piso 20. Básicamente tiene 3 minutos. Y usted en esos 3 minutos, como siempre le había querido hablar y nunca le había podido contestar, pues se puede voltear y decirle como, hola. Y empieza a contarle todo alrededor de su empresa. Entonces, la invitación acá es, si yo hoy les dijera, tienen 3 minutos para que ustedes me puedan hablar de su empresa, me puedan convencer, y al final yo les dé mi tarjeta, o yo les diga, venga, llámeme otra vez, o sea, hagámoslo. Y esto es súper interesante que lo empecemos a practicar, porque los clientes hoy en día tienen eso, 2, 3, 5 minutos máximo, y en esos 5 minutos lo tenemos que persuadir, lo tenemos que encantar para que al final haya un segundo contacto, que por eso era que la vez pasada hablábamos de una aproximación con una venta fría que era un email, a con una venta un poco más, o con un contacto un poco más caliente, que es un tema, un elevator pitch. Y pues, digamos, una reflexión final es el tema de las ventas son el resultado de un buen proceso comercial. O sea, las ventas, yo les puedo decir, mire, vayan a este cliente, hagan esto, o sea, hagan un tema, digamos, un poco más puntual, pero la cuestión es que esto es un proceso. Y con este proceso es que ustedes están llegando a muchísimos conceptos donde empiezan a decir, oiga, toca empezar a trabajar, toca empezar a generar contenido, toca empezar a trabajar en la imagen. O sea, y esto es lo que precisamente queremos porque haciendo todo esto podemos llegar a un buen resultado, que en este caso son las ventas. Y no son unas ventas de momentos, sino son unas ventas sostenidas, que eso es lo que queremos. O sea, porque no nos interesa venderle una vez, sino nos interesa venderle varias veces. ¿Listo? Entonces, con esto quería terminar. No sé si hay preguntas, cápsulas. Sí, Espero Andrés, que les haya gustado. Andrés, siguiendo la última línea que mencionabas, José Uriel Moreno nos pregunta, bueno, y si nosotros no tenemos una historia que contar, es decir, no nos hemos sentado a contar esa historia, ese elevator pitch, pues, ¿qué nos recomiendas para que empecemos a darle forma a esa historia? Toca practicarla. Yo sí que sí tienen historias. O sea, si ustedes se ponen un trabajo de autoevaluación, ustedes dicen, oiga, yo he generado esto con los clientes, y pues al final ustedes uniendo todo, pues es cuando pueden empezar a decir, oiga, pues lo que yo hago es ABCD, ¿listo? Y ahí es cuando empiezan a formar un pitch.
Y esto pues también les permite generar esos diferenciales. O sea, cuando ustedes hablan con historias, generan una conexión mucho más profunda con los clientes. Entonces, pues ese es un muy buen ejercicio. Pues lo que les digo, esto se viene utilizando y está de moda. Entonces, pues mi recomendación es que empiecen a mirar esto y empiecen a mirar el elevator pitch también. Sí, yo les mencionaba aquí por el chat que un buen ejercicio es recordar esas ventas donde sus clientes cuando hablan de ustedes los elogian. Esos clientes que hablan casi como un afecto, con cariño, como si fueran mis amigos, pero no lo son. Pero cuando cuentan la historia de cómo fue ese proceso o esa vivencia, esas historias tienen los elementos fundamentales para que construyan ustedes su propia historia. Eso que hizo que esos clientes hablen así de ustedes, tienen los elementos y son los elementos base para empezar a construir su historia. Ese es el mejor herramienta para que comiencen a construir su historia, ¿vale? Quería que hacer un refuerzo de un ejemplo que mencionó Andrés, que es muy común. El ejemplo que él hablaba del hotel en Valledupar, que Booking me quita, ¿no? Fue la expresión que utilizó Andrés porque en efecto así le pasó. Le decía a este operador, Booking me quita 16 o 20%. Y resulta, como nos contaba él, que ese operador no le está quitando, porque ese operador le trajo un cliente que si no hubiera sido por ellos nunca hubiera llegado a ese hotel. Entonces, la percepción que tenemos de que nos quita es porque en nuestra estructura de costos, como él también lo mencionaba, no tuvimos en cuenta el componente que tiene que ver con margen de intermediación. Ese es realmente el problema de fondo que tenemos. Esos no son empresas que nos están quitando dinero. Por el contrario, son empresas que nos están ayudando a traer clientes que de otra manera tal vez no llegarían a nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer no es luchar contra esas empresas, sino por el contrario, subirlas a nuestra estrategia de ventas, pero teniendo mucho cuidado que en la estructuración de costos hayamos modelado cuál es ese costo de intermediación o ese costo de generación de leads que llaman en otras compañías. Y seguramente este es un tema que amerita todo un curso completo, la estructuración de costos, que seguramente vamos a tratar de desarrollar en la DEVI hacia el futuro. Es bien interesante toda esa estructuración de costos. Y también aquí mencionaba precisamente en este slide, Andrés, cuando nos decía, pues claro, yo puedo tener una estrategia donde yo hago venta directa o una estrategia donde yo hago venta a través de terceros o venta de canales. También hay todo un tema súper interesante de cómo hago un desarrollo de ventas a través de canales. ¿Sí? Tiene la misma estructura que hemos visto estos días, pero tiene unos componentes adicionales para seleccionar esos canales, para madurarlos y para hacer lo que se llama generación de demanda. Pero eso también es alcance de otro curso. Sin embargo, como siempre, en Internet hay información muy interesante que los invitamos a que revisen para que complementen ahí su estrategia. Eso era como los temas que quería complementar, Andrés. No quiero extenderme más porque nos hemos pasado minuticos. Te dejo la palabra para que despidas. Bueno, sí, este tema, o sea, quiero y pues, digamos que nos entiendan, tratamos de coger mucho y comprimirlo, pero pues la idea es que pues después lo podamos desarrollar y pues también hay mucha información al respecto, entonces pues interesante todo esto. ¿Qué estrategia puedo escoger? Que puede ser una de las preguntas y ya como para cerrar. Yo puedo escoger la estrategia que a mi empresa pues le beneficie más. O sea, yo puedo vender en directos, puedo vender en intermedios, puedo hacer una combinación, un mix, ¿cierto? Puedo vender también por redes sociales, por página. O sea, la idea es que ustedes tengan eso claro y bien definido desde la propia gerencia, porque tiene que ser un proceso consensuado con toda la organización. O sea, eso no puede ser que abrimos de un momento a otro o que hacemos algo aleatorio, pues, digamos, desde diferentes ramas. Entonces, la idea es que sí tengan una estrategia comercial definida y eso en sí les va a ayudar muchísimo a las ventas. Entonces, pues sí, no nos queremos extender precisamente por respeto al tiempo, pero pues bueno, mañana nos vemos. Les estarán enviando el email para la reunión de mañana por email. Entonces, pues bueno, ahí nos veremos mañana. Espero que les haya servido, que haya, digamos, como movido un poco el status quo y pues hay que trabajar y podemos aprovechar ahorita que está un poquito más bajo el trabajo. Entonces, pues hay que hacerle. Muchas gracias.